toda espera. Necesitamos de ti, necesitamos de mí, unidos cuidando el planeta, por el futuro acá está presente. Muy buenos días, amables televidentes. Me complace darles la bienvenida a la teleconferencia que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, brinda a ustedes con el objetivo de lograr que cada uno de los habitantes de la ciudad comprenda qué es un plan de ordenamiento territorial, cuál es la misión de la CAR frente a estos asuntos, cómo ha sido la evaluación que la CAR ha hecho del plan de ordenamiento territorial. Nuestro propósito es tan sencillo como que cada habitante de la ciudad comprenda que este no es un asunto de los académicos, este no es un asunto de los expertos en planeación, este no es un asunto de la administración, este es un asunto que toca a cada uno de los que vivimos en Bogotá. ¿Qué ciudad queremos para el futuro? Nos acompañan entonces en el estudio el doctor Alfonso Pérez Preciado. Él es ingeniero, geógrafo y ambiental, exdirector de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. El doctor Rubén Darío Utria es asesor internacional en temas de planificación de desarrollo y lo ha sido en Naciones Unidas desde hace más de 20 años. El profesor Thomas van der Hamen, geoecólogo de la Universidad de Leiden en Holanda, fue profesor de la Universidad de Ámsterdam y de la Universidad Nacional, autor de varios estudios sobre los temas ambientales del país. Y nuestro anfitrión, el doctor Diego Bravo Borda, él es director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, presidente de la Red Latinoamericana de Organizaciones de Cuenca, presidente de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales de Desarrollo Sostenible y autoridades ambientales de grandes centros urbanos. El doctor Bravo Borda actuará pues como moderador de esta teleconferencia. A ustedes, amables televidentes, les invitamos a que estén muy pendientes de lo que vamos a hablar aquí y a que al final de la teleconferencia pues nos planteen a través de las líneas que les vamos a suministrar los interrogantes para que, repito, tengamos clarísimo qué es un plan de ordenamiento territorial y cómo nos toca a cada uno de nosotros. Los teléfonos son líneas 9800 sin costo alguno, las voy a decir lentamente para que ustedes tomen nota. 9800 91 96 91, 9800 91 96 92, 9800 91 96 93, 9800 91 96 94 y 9800 91 96 95. Mejor dicho, desde el 91 691 hasta el 91 695. Empecemos entonces, doctor Diego Bravo Borda, por decirle a los televidentes qué es un plan de ordenamiento territorial, cuál es el papel que la Corporación Autónoma Regional juega en este proceso de aprobación y qué es lo que ha pasado en el Distrito Capital con el plan de ordenamiento que ha presentado la Alcaldía Mayor. Gracias, Judith. Antes de responder su pregunta, quisiera decirle a los televidentes que la convicción que tenemos nosotros de que este es un asunto íntimamente ligado con el futuro de todos, nos ha llevado a la idea de realizar este programa, de hacer una explicación muy simple, pero muy precisa, muy clara, de qué es lo que se está debatiendo, en qué punto está, por qué estamos en esto y por qué la CAR ha tomado las decisiones que ha tomado. El asunto no es de poca monta, usted ya lo ha dicho. Estamos decidiendo sobre el futuro, repito, y pareciera que esto no hubiese sido suficientemente comprendido por todos. El país lleva 1 año y medio en la ejecución, entre comillas, porque el proceso está muy retrasado, de 1072 planes de ordenamiento. No va a ser motivo de nuestra exposición hoy el examen de lo que esto supone, pero ya de suyo ustedes comprenderán que es una tarea bastante gruesa, que no parece estar inscrita en el orden del día de las gentes ni de los medios en la forma que debiera corresponder a la definición de unos planes trazados a 9 años, como lo ordena la ley, que supone trazar una línea al infinito. El ordenamiento territorial es la forma como se expresa en el espacio físico la política de desarrollo de los gobernantes de un territorio. Su política ambiental,
social, económica, debe quedar claramente definida en la forma como se va a usar ese territorio. La manera de definir la capacidad de soporte de ese territorio es bastante científica, pero por supuesto el interés es absolutamente popular. Por eso la CAR ha vinculado a su tarea de evaluar la manera como el territorio está preparado para soportar los planes que han definido específicamente en este caso el Distrito Capital, ha vinculado, repito, a los más expertos profesionales en este tema que usted ya presentó. La importancia de la ciudad de Bogotá es muy singular, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Y el desarrollo de esta, la continuación de las tendencias actuales de desarrollo son motivo de debate viejo, no es de ahora, y es en principio preocupante, o es la primera preocupación que surge en la evaluación del plan de ordenamiento territorial, encontrarse con que el esquema de la ley está hecho para que se mantengan las tendencias actuales de desarrollo. Tenemos un país concentrado en un 80% en las cumbres andinas, en donde no está más del 10, el 15% de la oferta de agua y en general de los recursos naturales que se requieren para el desarrollo, y al parecer el proyecto de ley siempre tuvo esa característica, la ley la mantuvo y el proyecto de modificación de la ley la mantiene. Lo que vamos a hacer es proyectar este desarrollo a todas luces inconveniente hacia el infinito. Yo quisiera pedirle a un experto en este tema, como es el doctor Rubén Darío Utria, que se refiriera más ampliamente a la importancia nacional de esta tarea que hemos tenido a nuestro cargo. Efectivamente, la formulación y la aprobación de un plan de esta naturaleza no es un acto simple. Es más, desde el punto de vista de la planificación y de la administración pública, podemos decir que en el caso de Bogotá, ese plan y esa aprobación tienen la mayor importancia que podamos darle. Y voy a mencionar solamente 6 factores por los cuales digo esto. En primer lugar, no se trata de una región cualquiera, se trata del primer ecosistema del país, el de mayor valor estratégico, la mejor tierra. Si se le aplican 10 indicadores que habitualmente aplicamos en este caso, Bogotá y su región constituye el ecosistema quizá más importante, más rico y de mayor valor estratégico de todo el territorio nacional. En segundo lugar, Bogotá constituye la mayor aglomeración y el mayor mercado del país. 7 millones, alrededor de 7 millones de habitantes constituyen realmente un mercado muy importante y una aglomeración humana que nos merece toda atención. En tercer lugar, Bogotá y su región sabanera genera alrededor del 25% del Producto Bruto Interno, lo cual se traduce en la generación de más del 20% del empleo. En cuarto lugar, Bogotá genera más del 50% del ingreso del gobierno nacional. Y en penúltimo lugar, quinto lugar, yo diría que es la capital nacional, es el centro político del país y es además el centro de la cultura nacional. Y finalmente debemos decir que Bogotá no es una simple ciudad, es el centro motriz de una gran región, la Sabana, que a su vez tiene una repercusión nacional a través de todo el altiplano cundiboyacense. Muchas gracias, doctor Utria. Yo quisiera pedirle al doctor Pérez Preciado, exdirector de la CAR, hombre sumamente conocedor de estos temas, ¿cuál es el impacto típico de una ciudad de estas características y cómo se debe manejar? Yo creo que para comprender este tema deberíamos recordar algunas pequeñas cifras. Bogotá prácticamente ocupa
no alcanza a ocupar ni siquiera la milésima parte del territorio nacional. Sin embargo, en ese pequeño territorio se aloja, como bien se dijo, una quinta parte de la población nacional. Se produce también alrededor de una cuarta parte de la producción industrial y se consume casi una cuarta parte de toda la energía que consume el país. Y evidentemente estas actividades económicas tan importantes y esta aglomeración tan grande de población también genera la mayor cantidad de desechos del país. Desechos sólidos, desechos líquidos, desechos gaseosos, que están afectando y han afectado históricamente ese importantísimo ecosistema al que se refería el doctor Rubén Darío Utria. Han agotado los recursos hídricos, tanto desde el punto de vista de la cantidad, como desde el punto de vista de la calidad de los recursos hídricos, a través de la contaminación. Han ocupado suelos de la mejor calidad agropecuaria del país. Han causado una serie de impactos muy graves a través de los desechos sólidos, alterando sustancialmente las posibilidades de uso de muchísimos ecosistemas del país. Entonces, evidentemente que el ordenamiento del territorio, el ordenamiento de Bogotá, tanto urbano como rural de Bogotá, tiene una enorme importancia para toda la región de su influencia, porque de las decisiones que se tomen con respecto al ordenamiento van a depender todos estos impactos, ¿sí?, que han alterado sustancialmente la vida de las comunidades que habitan alrededor de la ciudad. Sí, la pretendida dicotomía entre ciudad y región, a la que han tratado de apelar algunos para referirse a las decisiones de la corporación como inspiradas por un mayor aprecio por la región, no existe. No se puede separar la región de la ciudad ni la ciudad de la región. Tienen una íntima vinculación que no es de nuestra capacidad disolverla. Entonces, esto a lo que usted se refiere debe quedarle muy claro a todos los bogotanos. Esta región es de todos nosotros, de los bogotanos y de quienes habitan la región, y la región también depende en forma muy importante de la ciudad y se impacta en forma muy importante por la actividad que hay en la ciudad. Una avalancha de la ciudad sobre la región sería muy negativa. Yo quisiera, doctor Bravo, retomar dos expresiones que usted ha utilizado: usar el territorio, que es tal vez lo que plantearía una dicotomía, como usted la llama, entre desarrollo y protección. Es decir, queremos una ciudad desarrollada, con una magnífica infraestructura para que los 7 millones de habitantes que vivimos aquí vivamos bien, pero no podemos hacerlo a costa de acabar con la región en la cual está asentada nuestra ciudad. Sería como un pequeño resumen de lo que justifica la misión de la CAR en el tema del plan de ordenamiento territorial. Claro, Judith, y ese no podemos, no se refiere tanto a una exhortación a no hacerlo, sino a que sencillamente no tendría posibilidades. Si nosotros no tenemos en cuenta la capacidad que tiene la región, por ejemplo, para darle agua al desarrollo que allí se va a producir, pues ese desarrollo se va a estrangular. Los problemas que vamos a tener de provisión de agua, si seguimos creciendo a este ritmo, no importa que sea ordenado o no, van a ser muy grandes. Esas dificultades de provisionamiento de agua ya están encima. Luego, la región tiene que tener capacidad de soportar el desarrollo. Y hay unos elementos que constituyen una limitación de ese desarrollo que se pueden medir y que dan esa limitación. ¿Hasta cuánto nos alcanza? ¿Cuál es nuestra estructura ecológica principal? ¿Cómo nos debemos comportar para que podamos vivir allí de manera sostenible? Ese es el dilema del desarrollo sostenible. Y ese es el problema que ocupa principalmente al país. No es si tenemos grandes planes o no hacia el futuro. Claro que hay que tener grandes planes, pero hay que saber si esos grandes planes están soportados por ese territorio. Tener 20 millones de personas en esta región es sencillamente, discúlpenme, una pérdida total de juicio. Si nosotros no hacemos cosas decididas y serias para impedir eso, pues no vamos a tener cómo garantizarle a esas 20 millones de personas que tomen agua. O si lo hacemos va a ser a unos costos
que no se compadecen con la pobreza de un Imposible de país cubrir. como este. Yo creo que el profesor nos pudiera, para aterrizar un poco, porque yo comprendo la inquietud que se genera en torno siempre de esta discusión, aterricemos, ¿cómo es que eso nos afecta? ¿Cuál es esa estructura ecológica principal, profesor, y cómo la estamos tratando? La estructura ecológica principal es formada, uno puede decir, por las grandes unidades de paisaje, ¿no? Es decir, con sus ecosistemas, su vegetación, su agua y sus interconexiones, ¿no? Lo que llamamos los corredores biológicos. En la sabana de Bogotá, los principales, digamos, elementos de la estructura original, digamos, son los cerros, es la planicie, que es el fondo de la antigua laguna de la sabana, es el valle del río, ¿no? Y sus afluentes y humedales, y nuevamente y sus interconexiones. El distrito, pues, está metido ahí y tiene los mismos elementos, tiene los cerros orientales, tiene el valle del río Bogotá en el oeste, y tiene una parte del valle original de la laguna de la sabana, de la planicie, que está ocupado principalmente por la ciudad, pero en parte también por una zona rural que en relación con esta parte urbana tiene una importancia muy grande y merece ser conservado, y para conservar todo lo que tenemos en biodiversidad, lo que tenemos en riqueza hídrica y lo que tenemos en suelos. Entonces, lo que es importante, lo que realmente queremos, lo que deseamos, ¿no? Digamos, esta estructura deseable por ejemplo, es un río con agua limpio, es un valle que valle del río que no se es invadido por barrios ilícitos, una parte plana rural con protección especial donde realmente se pueda conservar esos elementos, y lógicamente una ciudad también sana con corredores, y pienso que, por ejemplo, en el POTS que se ha presentado, esta parte está bastante bien tratado desde el punto de vista de parques, de áreas verdes y de corredores dentro de la ciudad. Pero debemos pensar especialmente también en la zona que rodea Bogotá. Sí. Sabe, doctor Bravo, que en medio de la ignorancia, dicen que la ignorancia es atrevida, uno siempre que habla de protección del medio ambiente piensa en la selva, en el llano, en la zona pacífica, en otros sitios que no son Bogotá. Cuando el doctor Utría dice que el principal ecosistema que hay en el país es esta zona donde está sentada Bogotá, uno no queda, pues no puede menos que sorprenderse. De pronto esas precisiones que acaba de hacer el profesor Van der Hamen nos aterrizan en qué es lo que tenemos en las manos y qué es lo que estamos echando a perder. Sí, por el hecho mismo de ser la capital de un país guiado por un esquema central que promueve, favorece la alta concentración, pues tenemos la ciudad más grande del país en un territorio de unas características naturales muy especiales que ha sido bien descrito por estos profesores expertos, y por supuesto tiene la más grande presión sobre su territorio, porque hay la mayor demanda de servicios ambientales, por el hecho mismo de tener el mayor número de población. Entonces, ahí es donde se debe intervenir para preguntarse si eso es manejable o no es manejable, y si no es manejable, ¿cómo sería manejable? ¿Qué propuestas deben hacerse para que sea manejable? Yo creo que debiéramos profundizar un poco en ese punto, porque la CAR no acepta la propuesta de plan de ordenamiento territorial. ¿Cuál es el tratamiento que le propone dar a esa estructura ecológica principal? Profesor Van der Hamen, insisto en ese punto, nuestra decisión se ha basado en los trabajos de evaluación que ustedes han hecho para nosotros en este tema. ¿Cómo puede un bogotano tener preciso
lo que quiere decir la CAR cuando dice no aprobó el plan de ordenamiento territorial en este aspecto del manejo de la estructura ecológica principal, ¿cómo se propone tratar en este plan de ordenamiento territorial? Pues sí, lo que nosotros propiamente pensamos, que hay zonas que realmente hay que proteger en una forma como casi absoluta, ¿no? Toma, por ejemplo, los cerros orientales. Los cerros orientales son importantísimos para el agua, por ejemplo, de las quebradas, para el agua subterránea, porque son zonas de infiltración de agua hacia los acuíferos subterráneos. Tiene una función muy importante en ese sentido. El agua es, podemos decir, es clave para Bogotá, lógicamente. Y además es la base de una biodiversidad grande que estamos en vía de perder. Pues ese es uno de los aspectos, ¿no? Pero para cada región podemos decir qué es lo que realmente, qué es lo que hay que hacer para que realmente que no se pierda. Sí, para hacerlo un poco más gráfico, ¿cuál sería el impacto, le preguntaría al doctor Pérez Preciado, de la urbanización de los cerros? Cuando se adopta una visión eminentemente urbanística para el desarrollo de una región, uno tiene la tendencia, evidentemente, a pensar de que las tierras desocupadas deben ser inmediatamente ocupadas, deben ser desarrolladas. Hay que construir vías, hay que construir avenidas, hay que construir urbanizaciones. Y evidentemente, los cerros orientales, para una persona así, con una visión eminentemente urbanística, o eminentemente urbanizador, más bien diría, pues son un espacio para urbanizar por su cercanía inmediata a Bogotá. Pero no se piensa, como bien decía el doctor Van der Hamen, de que hay unos limitantes que no permiten hacer lo que uno quisiera hacer. Los cerros orientales se consideran por muchas personas en Bogotá como el gran telón de fondo de la ciudad, solamente como eso, como un elemento decorativo. Pero no se ponen a pensar en los beneficios ambientales, en los productos ambientales que los cerros orientales manejados ambientalmente, manejados, dijéramos, con criterios ambientales, le brindan a la ciudad. No es solamente paisaje, no es solamente telón de fondo, es también agua, es también oxígeno para una ciudad con unos niveles de contaminación crecientes, ¿sí? Es obviamente también unas posibilidades de esparcimiento, pero no el esparcimiento que muchas personas quieren, un esparcimiento masivo que prácticamente destruiría también los cerros orientales, sino un esparcimiento de tipo pasivo, de tipo natural, en donde las personas aprendan a convivir y a aprovechar los bienes de la naturaleza. Evidentemente que un valor tan grande como los cerros orientales no se puede utilizar con la construcción de grandes obras como las superautopistas que están previstas en el plan de ordenamiento territorial de 7 o de 6 carriles. Evidentemente eso acabaría básicamente no solamente con la estructura ecológica principal de esos cerros desde el punto de vista geológico y geomorfológico, sino también con todas las posibilidades que esos cerros tienen de regular las aguas y con todos los servicios que esos cerros tienen desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de la regulación de los ecosistemas. Sabe, doctor Preciado, que hay un elemento con el cual parece ocurrir lo mismo, y es con la zona rural, el entorno de Santa Fe de Bogotá, que para muchos es simplemente pues un paseadero para ir a comer almojábanas y dulces los fines de semana. ¿Qué significa realmente que Bogotá crezca e invada la zona rural, que crezca de una manera incontrolada como parece estar contemplado en el plan de ordenamiento territorial? Sí, también la zona plana tiene sus limitantes naturales. Cuando los conquistadores llegaron a la sabana de Bogotá hace más de 500 años, pues obviamente vieron esas tierras planas y dijeron aquí es donde cabe una gran ciudad, y obviamente por esa razón fundaron a la ciudad en donde está ahora, y la fundaron al pie de los cerros porque los cerros les provenían, precisamente le iban a proveer de agua para el desarrollo de esa ciudad, ¿sí? Pero, como bien lo decía el doctor Diego Bravo al comienzo, pues el crecimiento o la expansión urbana de Bogotá sobre esas tierras, ¿sí? No se puede hacer simplemente porque la topografía sea favorable
a la urbanización, sino que se tienen que tener en cuenta que haya los recursos para atender esa urbanización. El recurso agua, ¿sí? La gente consume agua y entonces necesita el agua para poder vivir y para poder sostener una urbanización de esta naturaleza. Pero también debajo de la sabana de Bogotá, debajo de esos suelos planos, existen recursos. Son recursos hidrológicos, recursos de aguas subterráneas, que están en un equilibrio con lo que se haga encima. Si se pavimenta esa sabana de Bogotá, simplemente las aguas, cuando llueve, no se van a poder infiltrar más. Y esa agua que hay debajo de esos terrenos planos se va a agotar. Y entonces estamos, incluso de una forma indirecta, acabando con la base de sustentación posible de una futura urbanización. Entonces, realmente la urbanización de la sabana tiene unos límites muy grandes, además de que, como se decía también al comienzo, la sabana de Bogotá tiene los suelos más fértiles, los suelos de primera clase, los suelos más importantes desde el punto de vista de la producción agropecuaria que hay en Colombia, ¿sí? Entonces tampoco uno puede pensar en acabar ese recurso para las generaciones futuras. El desarrollo sostenible precisamente implica eso, de que no acabemos nosotros lo que les pertenece también a las generaciones futuras. Doctor Bravo. Sí, el paseadero, Judith, se va a acabar como se acabó hacia el sur. Hacia el sur había paseadero. Íbamos a comer fresas con Almuña y a ver las regatas. Y se está acabando hacia el occidente. Y se está promoviendo el mismo proceso de urbanización hacia el norte. Y eso es un punto muy importante que usted ha señalado, porque eso demuestra el interés que tenemos los bogotanos en la región. ¿Quiénes, si no los bogotanos, somos los que vamos a recrearnos a ese territorio? ¿Quiénes, si no somos los bogotanos, los que adquirimos nuestros alimentos allí donde hoy se producen, en ese territorio que probablemente va a ser urbanizado? ¿Quiénes, si no somos los mismos bogotanos, los que nos perjudicamos con que se arrojen los desechos a ese territorio? Es para los bogotanos, por supuesto, en muy buena medida lo que nosotros estamos haciendo, y la afectación es clarísima. No es sino ver todas las oportunidades que han perdido en esas otras zonas, como para que tengamos claro que no las debemos hacer en las otras. Por eso también nos referimos a la expansión de la ciudad y a la propuesta de urbanización del valle aluvial del río, a través de un programa que se presenta de manera somera en el plan y que tiene oficialmente el nombre de Metrovivienda. Esa urbanización ya ha tenido experiencias, ya ha tenido efectos en sitios muy parecidos en épocas anteriores. ¿Por qué la CAR no está de acuerdo con que se ocupen esas zonas del valle aluvial del río Bogotá? Bueno, yo diría que desde el punto de vista regional, el impacto es lo que se denomina en planificación y análisis del desarrollo la conurbación, que es el proceso por el cual las ciudades y centros urbanos de una región determinada van creciendo y van avanzando sobre sus vecinos, creando finalmente la imagen de la metástasis, lo cual se traduce en destrucción del medio rural y destrucción naturalmente de los recursos naturales. El otro es el de la metropolización, que es cuando la economía, el orden social, el orden cultural y todo el esquema de asentamientos se convierte en uno solo, a pesar de que se mantengan las diferentes jurisdicciones municipales. En ese sentido, metropolización y conurbación representan un impacto sobre la sabana que se traduce en primer lugar en agotamiento del agua, de la vegetación, de la tierra, etc. El caso de la contaminación de la gran mayoría de municipios de Cundinamarca, es decir, toda la contaminación de la cuenca media y baja del río Bogotá, la ocupación territorial y antiecológica y además ineficiente que ya ha sido planteada en términos de la ocupación depredatoria del valle aluvial del río y de los cerros orientales, inclusive de los cerros de Suba, y además la extensión horizontal innecesaria
ineficiente y depredatoria. No hay ninguna razón para seguir ocupando tierras fértiles, seguir destruyendo un ecosistema de tanto valor estratégico, simplemente con la idea de que allí, por la vía de la extensión superficial y horizontal, debemos acomodar a todos los colombianos que quieran venir a Bogotá. Ahí está de pronto la parte, el quid de la cuestión que diríamos, doctor Utria, y es, ¿qué hacemos con la gente? ¿Qué hacemos con el hecho creado y real de que en Bogotá hay cantidades de personas viviendo en zonas subnormales, que hay cantidad de gente que está ya en las riberas del río o de los ríos? ¿Qué hacemos para que el progreso llegue a esa gente sin acabar con lo que nos está soportando, que es esta zona, este ecosistema en el cual vivimos? Las ciudades, como todos los elementos en la naturaleza y en la sociedad, tienen un umbral de crecimiento y tienen un tope. Ese tope está dado, en el caso especialmente de Bogotá, por la oferta de agua, por la oferta de tierra realmente urbanizable, por la oferta de clima, de limpieza del aire, y por la oferta de un paisaje urbano amable y humano. Eso ya lo agotamos en Bogotá desde que aglomeramos más de 3 millones de habitantes. De ahí en adelante se nos acabó todo eso. Por ejemplo, tenemos que pensar que no hay agua para más allá del año 2005, que vamos a tener que avanzar sobre otro ecosistema, sobre Sumapaz, y probablemente avanzar más sobre los llanos para traer agua, a un costo altísimo. Ya hemos visto, solamente desde el punto de vista técnico, no solo desde el punto de vista financiero, lo que ha significado traer agua de Chingaza y los problemas del túnel de Chingaza. Por tanto, ya Bogotá desbordó los topes, lo que se denomina en ecología la capacidad de soporte de la ciudad. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Que debemos poner una frontera y decir aquí no entra más? No. El problema es, en primer lugar, cómo redistribuir y reacomodar esa población en el entorno regional, en una forma racional, no solamente en Bogotá. Y en segundo lugar, se requiere una política nacional que sea capaz, una estrategia nacional de asentamientos humanos, que sea capaz de reorientar los flujos migratorios no solo hacia Bogotá, sino hacia muchas regiones del país, porque este territorio ya no da más, ya fue saturada, repito, la capacidad de soporte. Y todo lo que se haga y se diga para concentrar más la población aquí, para adquirir el compromiso por parte de Bogotá, para que todos esos flujos migratorios se concentren aquí, es destrucción del ecosistema, es destrucción del presente y el futuro de los bogotanos, y es destrucción, repito, del ecosistema más importante y de mayor valor estratégico del país. Ese planteamiento del doctor Utria nos retorna a su planteamiento inicial, doctor Bravo, y es que el problema no es del plan de ordenamiento territorial de Bogotá, sino de los 1072 municipios, de los 1072 planes de ordenamiento territorial que tendríamos que mirar en un contexto nacional. El problema no es quiénes vivimos en Bogotá, sino dónde va a vivir toda esta cantidad de gente que ya no puede seguir viniendo a Bogotá de manera incontrolable. Claro, lo que pasa, Judith, es que la primera autoridad de la ciudad no puede hacer mutis por el foro en ese tema. La ciudad debe ser la primera y su alcalde, el primero, en promover la ejecución de una política nacional que asegure una distribución equilibrada en todo el territorio. Es absolutamente claro que este territorio no soporta más crecimiento, y el que ya le va a llegar por efecto de la inercia, como es obvio, pues tenemos que manejarlo, pero el análisis del plan de ordenamiento territorial no nos lleva a la conclusión de que bajo ningún punto de vista se esté intentando ni siquiera reflexionar sobre la conveniencia o la inconveniencia del ritmo de crecimiento actual de la ciudad. Un ritmo insoportable. Y nos vamos al otro punto. Es bastante simple, siempre se dice, es que en este desorden no podemos seguir viviendo. El problema no es solamente de orden.
el problema es de oferta, es de capacidad de soporte de ese territorio. Nada sacamos con tener muy lindas las urbanizaciones ahora de interés social. Nada sacamos con presentarlas de forma muy estética, si el territorio no tiene capacidad de soporte. Entonces tenemos que hablar de otros puntos, que son, ¿hay oferta suficiente de recursos? Y la respuesta es no, no hay oferta suficiente de recursos. Pero además de eso, ¿el solo orden justifica la ocupación de territorios que por sus características naturales no se debieran ocupar? La respuesta es no. No se deben ocupar esos territorios, por bien ordenados que se plantee, por bien ordenada que se plantee esa ocupación. Y ese es un punto en el que se ha insistido mucho en estos días, es que nosotros queremos ordenar el crecimiento de la ciudad. El gran propósito debiera ser el de trabajar en desestimular el crecimiento de la ciudad y prepararse para recibir el que de todas maneras le va a llegar por el efecto de tener todos los haces concentrados, todos los imanes, concentrados en este territorio, la oferta de empleo, la oferta de educación, la oferta de salud, los centros de negocios, los centros administrativos, los centros de comunicación. Eso se tiene que distribuir de manera armónica en todo el territorio a través de una política nacional. Lo primero es que tiene que haber un mapa nacional. Lo que no tiene sentido es que nos pongamos en 2 años a correr para dar un supuesto orden al territorio de manera completamente aislada y atomizada, que no es lo mismo que atómica. Entonces, en eso tenemos que trabajar, pero es que es un punto de mucho interés. ¿Por qué ocupar esas zonas? Entonces tenemos un problema de dinero. Parece, doctor Bravo Borda, que a esta altura de la teleconferencia ya estamos como en las objeciones, es decir, ¿por qué la CAR improbó el plan de ordenamiento territorial presentado por la administración distrital? Las 4 grandes razones para que ello haya ocurrido. Bueno, en ese sentido iba caminando el profesor Utria cuando lo interrumpimos. Yo creo que dejémoselo a él decir. Sí, adelante. Bueno, yo diría que, y tratando de resumir, porque ya bastante se ha hablado de esto, que hay 3 tipos de objeciones. En primer lugar, una de tipo de enfoque conceptual y metodológico. Es decir, los documentos presentados a través de sus diferentes versiones no constituyen desde el punto de vista metodológico lo que la ley y lo que los ritos y los procedimientos de la planificación podrían denominar como un auténtico plan de ordenamiento territorial. Son un conjunto de estudios sin la suficiente articulación y sobre todo que no apuntan directamente a darle un tratamiento integrado a los problemas y unas soluciones de tipo integrado. Eso por un lado. Por otro lado, las objeciones apuntan hacia la expansión del desarrollo urbano contra el ecosistema natural. Es decir, los recursos naturales son vitales para el desarrollo urbano, pero este proyecto de plan de ordenamiento no apunta a esa conservación de los recursos naturales ni a darles el carácter de recurso vital para el desarrollo de la ciudad y la región. En segundo lugar, la sostenibilidad del desarrollo depende forzosamente de los recursos naturales, vitalmente. El plan no incluye una visión de que no puede crecer la ciudad, es más, no puede sostenerse ya a los niveles de poblamiento que tiene si esos recursos no solo no se siguen depredando, sino que si esos recursos no se recuperan, no se rehabilitan para responder no a mayor población, sino a la población que ya tiene, inclusive si esa población es descentralizada y ubicada ya racionalmente en términos de la región. Y en tercer lugar, se trata, el caso de Bogotá y de la Sabana, de un ecosistema estratégico que la Ley 99 de 1993 establece como ecosistema de valor estratégico nacional. Es decir, quiere decir, eso es patrimonio nacional, no es patrimonio de los bogotanos, ni de las administraciones de turno, y tampoco de la CAR. Es un patrimonio nacional que debe ser conservado, que debe ser preservado, y además no solo con sentido de presente, fundamentalmente con principio
con enfoque de futuro, para las nuevas generaciones del futuro. Ese sería, digamos, el segundo grupo de objeciones. El tercero, que son ya mucho más concretas, entonces son las agresiones a las estructuras ambientales de la ciudad. En primer lugar, la ocupación del valle aluvial del río Bogotá, como lo ha planteado el profesor Van der Hamen. En segundo lugar, la ocupación de zonas de reserva y protección, es decir, los cerros, los humedales, etcétera, sobre los cuales hay disposiciones legales y disposiciones vigentes de la CAR, que no son de ahora, que son justamente esfuerzos de la CAR y del gobierno nacional de conservar ese patrimonio nacional. Esto tiene base en la Constitución, esto no es invento de la CAR ni de sus asesores. Este es un problema de reconocer y darle vigencia a lo establecido en la Constitución y en la ley. En tercer lugar, la depredación del río Bogotá y el sistema hídrico urbano y regional. Es decir, el proyecto de plan de ordenamiento territorial no le da el tratamiento adecuado, y no solo tratamiento adecuado, trata de pasar por encima de los intereses vitales que allí están en el río Bogotá. Por eso aplaza hasta 30 años más la recuperación del río. Por eso el sistema hídrico interno no es concebido en su forma vital, en su forma ecológica, sino como lugares a través de los cuales se puede pavimentar un trecho para pasar una ciclovía, por ejemplo. En cuarto lugar, la degradación y la desestabilización de los cerros, que ya el profesor Pérez Preciado lo ha explicado muy bien. La ocupación predatoria de los bordes norte, sur y occidental. El doctor Bravo ha dicho una cosa muy importante y que debiera quedar en la mente y en la sensibilidad de los bogotanos y de todos los colombianos. Lo que estamos pretendiendo a través de este plan de ordenamiento territorial es repetir la experiencia amarga de la destrucción del borde sur. Así como lo destruimos completamente, ahora queremos llevar esa destrucción hacia todo el borde occidental y sobre todo la única franja de recuperación que nos queda y de defensa, que es la franja norte, generando entonces un continuum urbano que ya se ve asomado allí a través de unas gigantescas obras viales que están haciéndose en Chía. Justamente, si todo eso tiene vigencia, en muy pocos años lo que tendremos es un continuum urbano y urbanizante de toda la sabana, con lo cual hemos destruido ese patrimonio nacional y además hemos hecho una ciudad insostenible para el futuro y además cada vez más humana, más difícil de vivir y naturalmente con mayor impacto para los sectores de menores recursos. Finalmente yo diría que la extracción indebida del agua subterránea, el doctor Van der Hamen ya lo ha mencionado, y finalmente no tratamiento debido a basuras, residuos sólidos y canteras. Entonces no se trata simplemente de una objeción temeraria, no, es todo un paquete integrado de objeciones que ni siquiera apuntan hacia el interior de la ciudad, porque eso es un privilegio legal de la administración distrital. Es hacia el entorno ecológico, hacia la base ecológica y rural, que es fundamentalmente la jurisdicción y la obligación constitucional y legal de la CAR prevenir. Judith, mire, es que hay un tema antes de que el doctor Pérez nos hable de la cuenca baja, que nosotros siempre miramos para arriba y se nos olvida todo lo que hay de aquí para abajo. Yo creo que es importante que desentrañemos un poco de estas entrevistas que han concedido en los últimos días el señor alcalde, el señor director de Metrovivienda, en unas columnas de opinión en El Tiempo de un funcionario del distrito, y de la entrevista de la directora de planeación. ¿Por qué? Porque pues uno no pudiera asignarles propósitos tan contrarios a lo ideal a unos funcionarios de tan elevada categoría y de tanto conocimiento. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esto? Yo creo que eso es importante que lo sepan los bogotanos, que lo comencemos a discutir, porque no sabemos al final quién puede tener la razón a la luz de la opinión ya de las gentes. Hay un problema económico.
claramente planteado detrás de todos estos asuntos, que si es la avenida de los Cerros, es la facilitación del acceso más rápido al lugar del trabajo, por razones económicas. Entonces tendríamos que preguntarnos qué es más valioso, si los Cerros o llegar media hora más temprano o salir media hora más tarde. Es una discusión en donde hay unos ingredientes de ética sumamente grandes, de ética con la tierra y con el futuro y con los que están por venir. Si es la urbanización del Valle Aluvial, el director de Metrovivienda lo dijo muy claramente, no hay que leerse completo los dos artículos que son bastante largos, sino que hay que ir solamente a ese punto. Las tierras en el centro son mucho más caras. Allí valen, no dice eso, pero pudiéramos decir nosotros 150.000 pesos metro cuadrado y allí vale 15.000 pesos el metro cuadrado. ¿Dónde nos va a resultar más fácil? Aún habiendo dentro del territorio otras zonas para ofrecer, donde nos sale más barato. Más barato de acuerdo con qué. ¿Qué es lo más barato? ¿Cuáles son los costos ambientales de hacerlo en ese sitio? ¿Los están tomando en cuenta? Y si los toman en cuenta, ahí sí ya podemos comparar o no qué es más barato. ¿Cuál es la discusión frente al tema del tratamiento de las aguas negras? Que es muy costoso, que es sumamente costoso, que los bogotanos no tienen con qué pagar eso y que hay otras prioridades. ¿Cuáles? Las de recibir agua y las de disponer del alcantarillado. Bueno, eso es lo que nos tiene en este nivel de retraso por pensar así, porque siempre hemos creído que lo importante es traer agua, recoger la que nos circunda ya sucia, mandarla un poquito lejos y punto. ¿Y cómo la devolvemos? ¿Y qué pasa con los que allá abajo la van a recibir sucia? Ese ya no es mi prioridad. Esa ya ellos verán cómo la reciben. Entonces, detrás de todo hay razones económicas. La oferta de vivienda para los estratos altos en la zona norte. La oferta de bancos de tierra en los municipios vecinos para los estratos bajos. La ciudad tiene un problema de equilibrio financiero y lo mejor es retener los estratos 6 y que se vayan los estratos 1. Entonces tenemos que discutir si esos valores son oponibles a los valores del equilibrio del desarrollo o no. Esa es la discusión que tenemos porque estoy convencido de que no hay más argumentos porque hasta ahora, tanto en las apelaciones, en los recursos, a las decisiones que hemos tomado, como en las entrevistas que se han concedido, aparece el signo pesos por todas partes, bueno, por todas partes. Pero hay un punto, doctor Bravo Borda, y es, el hecho concreto es que Bogotá no tiene en este momento un plan de ordenamiento territorial, porque ha sido objetado por la CAR. ¿Qué viene ahora? ¿Qué nos va a pasar si no tenemos un plan de ordenamiento? Bueno, yo no creo que nos pase nada grave. Yo preferiría que el plan de ordenamiento estuviera inscrito en un escenario diferente, que se revisara la ley y que se dispusieran de otros plazos. Del afán no nos va a quedar sino el cansancio. Hay algunos instrumentos consignados en la ley que pueden ser valiosos para los alcaldes, que pudieran liberarse de la exigencia de aprobar previamente el plan de ordenamiento territorial. Están las plusvalías, está el instrumento de la expropiación, que probablemente puede ser muy útil para muchos programas muy interesantes, muy importantes que tiene el alcalde mayor en el caso de Bogotá, para la restauración urbana. En fin, hay unos programas que la CAR mira con muy buenos ojos, por supuesto. Y la solución, al principio se pensó que era debía amarrarse a la expedición del plan de ordenamiento territorial. Yo creo que eso está produciendo efectos contraproducentes. Es decir, que deben liberarse los instrumentos para que no se sientan los alcaldes en la aufugia de aprobar ya y como sea unos planes de ordenamiento territorial, no importa su acierto o no, para poder aplicar esos instrumentos. Ojalá en la reforma de la ley esto lo tomen en cuenta. Así que no pasaría realmente nada
grave, el ministerio tiene que decidir una apelación que se ha presentado y nosotros vamos a estar pendientes porque somos los responsables del equilibrio ambiental en este territorio. Nosotros nos mantenemos muy vigilantes de ese proceso. Creemos que las objeciones son muy sólidas y vemos con preocupación que algunas de estas objeciones puedan ser levantadas sin los argumentos naturales de equilibrio y de desarrollo lo suficientemente sustentables. Hasta ahora son solamente razones financieras, presupuestales del desarrollo de una ciudad y digamos de cierta manera de la economía de la ciudad. Yo creo que es fundamental en cualquier tipo de plan identificar de dónde se pretende tomar el agua para darle a quienes habitan en ese lugar y cómo se va a devolver después de tomada el agua. No podría tener licencia ambiental ningún proyecto que no asegure que se va a tomar el agua de un sitio de donde se puede tomar el agua y que se va a devolver en condiciones en que puedan ser usadas por quienes la necesitan más abajo. En el caso de Bogotá es medio país, de 2.600 de altitud del corazón de Colombia hasta la costa atlántica en Bocas de Ceniza en el departamento del Atlántico. En las grandes ciudades del mundo, pregunta uno, ya que estamos mirando para desarrollarnos como otras ciudades, ¿cómo se trae el agua, desde dónde se trae y cómo se trata para devolverla? El modelo de desarrollo que nosotros además hemos copiado de cierta manera, pues ha sido igualmente equivocado en muchas partes del mundo. Lo que pasa es que en unos sitios ya van de salida. En Colombia hablamos mucho de estar a la penúltima moda. En esas ciudades, en las grandes ciudades, esas mismas grandes ciudades en donde hay esas avenidas circunvalares que nosotros queremos tener, esas avenidas transversales que nosotros queremos tener, hay tratamiento de las aguas residuales. Nosotros nos queremos parecer en unas cosas a esas grandes ciudades del mundo y en otras parece que no nos queremos parecer. Es un problema de prioridades. Es un problema de modelo de desarrollo. Nosotros estamos en un modelo realmente viejo que despreciaba la recuperación ambiental. Lo que hoy se está viendo en el mundo civilizado, en el mundo rico, es un gran acto de contrición y unos esfuerzos multimillonarios por recuperar en las grandes naciones, muy grandes. Nosotros estamos bastante orientados a mantener los niveles de destrucción y a no aumentar las acciones de recuperación. Este tema del río Bogotá, pues así lo demuestra. Mientras que lo que nos importa es que nos llegue agua limpia para darle a los bogotanos, consideramos que el agua que se le devuelve a medio país no tiene que estar en las mejores condiciones, que es un programa que puede esperar, que puede manejarse en varios lustros o décadas y que allí tendrán que seguir esperando como han esperado durante mucho tiempo. Yo creo que sobre esto el doctor Pérez Preciado nos pudiera dar una visión muchísimo mejor. Doctor Alfonso. Pues yo creo que este es uno de los puntos álgidos del plan de ordenamiento territorial del Distrito Capital. El hecho de que no le da una importancia adecuada y más bien lo deja como algo secundario al tratamiento de las aguas residuales de la ciudad. El tratamiento de los desechos líquidos no es solamente una obligación, dijéramos, moral, si se quiere, que tiene una ciudad o que tiene cualquier usuario de devolver las aguas que utiliza en una situación en que otras personas, de que otras comunidades lo puedan utilizar, sino que también en Colombia es una obligación legal. La ley determina que las ciudades deben hacer tratamiento de sus aguas residuales, ¿sí? Y en consecuencia el distrito debiera cumplir esa norma legal. Sin embargo, en el caso del plan de ordenamiento territorial, eso está, como digo, absolutamente secundario. Ahora bien, hasta hace algunos años se decía de que a Bogotá no le interesaba
tratar sus aguas residuales porque eso no le hacía mella a la ciudad, que los perjudicados eran otros, los perjudicados eran los municipios que quedaban en la cuenca baja. Y efectivamente ahí hay una gran cantidad de municipios, desde Girardot para arriba, Anapoima, Tocaima, Apulo, Agua de Dios, Mesitas del Colegio, en fin, Cibaté, para citar el caso más cercano a Bogotá, que tiene que convivir con una gran laguna de oxidación, una gran laguna de aguas negras, ¿sí?, situada prácticamente ahí, dijéramos, a la salida de la puerta de la casa, con unos impactos enormes desde el punto de vista sanitario. Hay estudios que indican que las tasas de enfermedades, las tasas de prevalencia de las enfermedades de origen hídrico, de origen bacteriano, etcétera, son entre 2 y 3 veces mayores en los sitios, en las comunidades cercanas al río Bogotá, que en las comunidades alejadas. Esto implica obviamente un impacto supremamente fuerte sobre la economía de esas familias, de esas comunidades que no son precisamente las comunidades más pudientes. Además de eso, pues el río Bogotá, que era hace algunos años la principal fuente del acueducto para todos esos municipios de la cuenca baja, desapareció porque ya esas aguas no se pueden utilizar tal como están. Y los municipios sufren periódicas o permanentes crisis de suministro de agua. Entonces, podríamos seguir hablando de todos los impactos sobre la salud, sobre la economía, etcétera, que causa el no tratamiento de las aguas del río Bogotá. Y evidentemente un impacto sobre el ordenamiento territorial de esos municipios de la cuenca media y baja. Porque el hecho de que no podamos, o de que esos municipios no puedan realizar actividades de desarrollo, actividades de utilización de recursos que quisieran, eso implica que le estamos afectando, que la ciudad de Bogotá le está afectando sus capacidades de desarrollo. Sí. Aplazar, doctor Utría, por 30 años el tratamiento de las aguas del río Bogotá, ¿qué significa? Sería fatal. Fatal porque sencillamente, como ya ha sido explicado, son muchos los municipios y el resto del país. Se habla siempre hasta Girardot, pero de Girardot a Barranquilla y a Cartagena se están recibiendo los impactos. Si se tratara de un río medianamente contaminado, pero es, si no la primera, la segunda alcantarilla más contaminada del mundo. Entonces estamos hablando de un fenómeno de mucha importancia. Ahora, hablando de residuos sólidos, doctor Pérez Preciado, yo he subrayado una parte de la resolución por la cual se imprueba el proyecto de plan de ordenamiento territorial, sobre la cual quisiera una ampliación, y es, dice, demuestra la improvisación con que se actúa en el tema. ¿Por qué es improvisado? ¿Es eso? Sí, básicamente en el plan de ordenamiento territorial, el